Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico por esta vía digital para platicar sobre pues, los temas recientes, importantes, vinculados al mundo jurídico, al mundo del derecho, pero particularmente en esta primera etapa, en los últimos 4 meses, pues hemos venido tratando, abordando con nuestros amigos entrevistados, especialistas, temas que tienen que ver con el COVID-19, con esta pandemia, pues que no acaba de terminar, al contrario, está cada vez con mayor insistencia pegando en la sociedad mexicana y en todo el mundo prácticamente. Y hoy tenemos un tema muy interesante vinculado al sector justicia, al que hemos estado pues haciendo entrevistas y tomando datos. Nuestro gremio de los abogados es muy importante y hemos querido platicar con un buen amigo, con un colaborador distinguido del Foro Jurídico, con el magistrado Sergio Valls Esponda, quien nos va a platicar hoy sobre la mediación y la justicia restaurativa ante la nueva realidad derivada de la emergencia sanitaria del COVID-19. Bienvenidos a todos los que se están conectando poco a poco. Y bienvenido, Sergio, nos da mucho gusto que estés con nosotros ahora. Bueno, ya nos habías acompañado en algunos programas el año pasado en el radio, en Radio Red, cuando estábamos todavía ahí. Y ahora me da mucho gusto recibirte con esta nueva modalidad y platicar sobre este tema del que pues tú ahora tienes una responsabilidad muy importante. Ya lo iremos comentando. Pero bienvenido, Sergio, adelante, danos pues, tu primer comentario introductivo a esta entrevista. Gracias, estimado doctor Elías Huerta. Es un placer saludarte, a todo el extraordinario equipo de colaboradores de Foro Jurídico, siempre tan activos, y saludo muy cordialmente a todos los espectadores que nos están viendo en vivo en este momento y a aquellos que nos verán posteriormente a través de las plataformas de YouTube y de las distintas modalidades que se ofrecen. Y felicitarte, Elías, porque el esfuerzo que hacen hoy es fundamental. Creo que es algo que nos mantiene vigentes. Es necesario que quienes compartimos los ideales y quienes compartimos la preocupación por la justicia, por el derecho en nuestro país, nos mantengamos unidos, nos mantengamos en sintonía y compartamos, reflexionemos juntos sobre el estado actual de la justicia y de las cosas en nuestro estado y en nuestro país. Gracias, Sergio. Pues déjame comentarle a nuestro auditorio, aunque tú eres una persona muy conocida en el foro, en el medio, pues habrá que decirles que tú has tenido una carrera muy importante, eres licenciado y maestro en Derecho, y una carrera muy importante como jurista en varias áreas, pero particularmente en los últimos 10 años, pues has estado vinculado a la judicatura, eres magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Según recuerdo, pues has trabajado en salas en Toluca, recientemente en Tlanepantla, en la materia civil, y ahora, bueno, pues recién el presidente del tribunal, Ricardo Sodi, pues te dio esta importante encomienda como director general del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Creo que tienes apenas unos meses, no sé si me equivoque. Así es, Elías, el doctor Sodi, a quien, por cierto, tuviste acá en tu programa hace poco tiempo, hizo una muy clara exposición de la firma electrónica en el Estado de México, de los avances de nuestro tribunal, de lo orgulloso que estamos, la forma en que reaccionó ante las necesidades que presentó la crisis de la pandemia. Fue muy claro y muy contundente, y sí, efectivamente, lo convencí, como convencí a él y convencí a los integrantes del Consejo de la Judicatura para dejar la sala del Tribunal Superior, del Palacio de Justicia en Toluca, y poderme incorporar junto con un extraordinario equipo de mujeres y de hombres a la Dirección General de
de mediación, de justicia alternativa, que es el verdadero acceso a la justicia que hoy enfrentamos. Pues sí, fíjate que el editorial de este número de Foro Jurídico del mes de septiembre, precisamente pues en consonancia con esta plática que tú nos estás y nos vas a seguir dando durante esta entrevista, se destaca como lo importante que es priorizar la justicia restaurativa en la nueva normalidad. Como todos sabemos, después de casi 4 meses de que estuvieron prácticamente cerrados todos los tribunales del país, federales y locales, salvo algunas cuestiones pues, digamos, de emergencia, hubo guardias para materias penales, familiares, pues estuvo la justicia realmente detenida y con excepción del Estado de México, debo decirlo, lo que comentabas de esta interesante entrevista que nos dio el magistrado Ricardo Sodi y que mereció que fuera la entrevista central y la portada de nuestro número del mes anterior, como particularmente en el Tribunal del Estado de México, que ya venía trabajando en la justicia digital, pues esto no se paró y tuvieron verdaderamente resultados impresionantes, y uno de ellos justamente en el área de la mediación y de la justicia restaurativa, que nos vas a platicar un poco sobre eso. Pero sin lugar a dudas que ya no podemos concebir la nueva normalidad en el sector justicia sin pensar en que debemos tener un salto para adelante muy importante, en hacer empujar una verdadera cultura de la justicia restaurativa y la mediación por vías digitales, porque si no, no vamos a salir adelante con estas nuevas modalidades que tenemos de la sana distancia, de que no se puede estar todos al mismo tiempo en el tribunal, de que todo tiene que ser vía digital, en fin. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco, para los que no conocen bien la materia, qué es la justicia restaurativa y qué es lo que hace este centro de mediación del que tú eres director general en el Estado de México. Sí, gracias, Elías. Pues bueno, efectivamente, como bien lo comentas, la realidad a la que nos estamos enfrentando nos hace de pronto sentirnos como extraños en nuestro propio planeta, la forma en que nos estamos reintegrando a las actividades. Vemos a los niños ahora pegados a las pantallas, de las mismas pantallas que hace unos meses los queríamos sacar a empujones, hoy están ahí pegados. Vemos las filas en los tribunales con las gentes distantes, con la distancia, con las bocas tapadas, como metáfora de lo que necesitamos es escuchar más y hablar menos. Es decir, nos estamos enfrentando a un nuevo panorama mundial. Por eso es importante que reconfiguremos algunas de nuestras acciones de nuestras concepciones. Y tiene razón, la pandemia, para decirlo claro, cerró el acceso a la justicia en la mayoría de los tribunales del país. Si bien el Estado de México desde hace 2 años, desde el 2017, ya 3 años, contábamos con firma electrónica, pues también hay que decir que no era suficiente para atender las necesidades jurídicas insatisfechas de la población. Teníamos antes de la pandemia cerca de 8,000 firmas electrónicas. Hoy, con un extraordinario esfuerzo de los colaboradores, hemos llegado a más de 20,000 personas dadas de alta con firma electrónica. La mediación también ocupó un lugar. Se siguieron llevando a cabo los convenios de mediación virtual o mediación en línea, que el nombre con el que se nombran ODRs, ¿no? Que es Online Dispute Resolution, que son las mediaciones en línea, pero también hay que decirlo, son para un segmento muy específico de la población. Es decir, no todos realmente tienen ese acceso. Entonces hay que empezar por aceptar las cosas como son, romper algunos paradigmas y darnos cuenta que el acceso a la justicia sigue siendo limitado hoy en día, y es por eso que es a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, los conocidos como MASC, que se ofrecen las verdaderas alternativas de acceso para un gran número de conflictos, Elías. Quizá no para todos, efectivamente, no para todos. Hay que hacer un diagnóstico apropiado del conflicto. Esto es algo que ya se dijo hace muchos años,
En los 70s, un importante profesor norteamericano, Frank Sander, fue el que digamos, racionalizó la forma de acceder a la justicia, diciendo no todo es jurisdicción, vamos a entender a la justicia en un sentido amplio, y él hablaba de la importancia de hacer este diagnóstico. Tú cuando vas a ver a un médico porque te duele el cuerpo, ¿no? Pues es importante que el médico sepa qué tipo de tratamiento te va a dar. Y para eso se hace un diagnóstico para ver si te duele el cuerpo porque estás desvelado de una buena cena del día anterior o si te duele el cuerpo porque tienes una infección severa o porque tienes COVID, ¿no? Es de ese tamaño la importancia de un diagnóstico asertivo, eficiente. Igual pasa con los conflictos, Elías. Es importante que alguien diagnostique tu conflicto y dependiendo del conflicto será la medida adecuada para solucionarlo, ¿no? Ya sea la jurisdicción, en algunos pocos casos, hay que decirlo, hay autores que dicen la jurisdicción es para los casos Cadillac, aquellos casos que son trascendentes, importantes, que pueden gastarse tiempo y dinero en su solución, mientras que la mayoría de los conflictos, como son familiares y algunos civiles, deben de irse por la mediación, que es en donde hay costos bajos en dinero, en tiempo, pero sobre todo, y lo más importante, en emociones, ¿no? La parte emocional, que es a veces la que más se desgasta en un conflicto entre familia, acá es la que se cuida y se ve hacia el futuro. Elías, esa es la importancia de la mediación que tiene hoy. No te escucho. Es que tenía aquí. Hace un par de años tuve la oportunidad de ir al quinto foro, al sexto foro mundial de justicia en La Haya, en la que participan 50, 60 países del mundo para analizar cuáles son los niveles de Estado de Derecho y qué hay que hacer. Y bueno, este es precisamente el foro importante del el World Justice Project, que ahora ya tenemos en México desde el año pasado también una delegación, ¿no? Aquí que tienen el índice del Estado de Derecho, que es muy importante. Pero lo que me llamó la atención es que al final una de las conclusiones, sobre todo de los países donde hay más Estado de Derecho, aquellos que están en el norte de Europa, que el 80% de los conflictos que hay en la sociedad, digamos, de carácter jurisdiccional, que deberían de ser de carácter jurisdiccional, no llegan al juzgado, salen por un medio alternativo de solución de conflictos, fundamentalmente la mediación, la conciliación, el arbitraje, y en esos países, pues es completamente normal pensar en que la gente firma un contrato pequeño o grande, civil, mercantil, y siempre busca tener un árbitro o una salida de mediación. Y funciona muy bien. Lo que pasa es que nosotros pues no estamos acostumbrados en nuestra cultura del pleito, del litigio, de la desconfianza, pero ahora parece que no nos queda otro, porque como tú decías, bueno, es más rápido. Alguna estadística reciente dice que mientras los juicios civiles y mercantiles pueden durar de 1 a 2 años, eh, una mediación en la misma materia se la puede resolver en horas o en días, no tienes que estar gastando. Otra cosa muy importante, que no es por criticar a nuestro gremio, pero no necesitas abogado, sino que te ahorras el gasto del abogado, ¿no? Y al final de cuentas, pues verdaderamente creo que hacia allá debemos de caminar. Es muy importante estos centros como el que tú ahora diriges para que podamos ir enseñándonos. Y yo creo que hay que hacer una campaña muy importante desde el gobierno, desde los centros empresariales, desde los centros patronales, para que la gente entienda qué es esto y que opte por la mediación. Pero nos gustaría que nos dijeras un ejemplo de cómo una persona puede, con un conflicto, llegar con ustedes, hoy que tiene que ser digital, además necesariamente, y poder tener una exitosa mediación para resolver un problema pequeño, mediano, grande.
Sí, gracias, Elías. Bueno, sí tiene razón en esto que nos platica sobre experiencias internacionales. Y efectivamente, y en el World Justice Project ya salió el del 2020, hace unos días apenas, y con la mala noticia que bajamos 3 lugares. Estamos ahora en el lugar 104 de 128 países, ¿no? Y bueno, yo creo que elementos para alimentar nuestro pesimismo sobran, pero lo importante es ver hacia adelante y ver aquellas condiciones y aquellas oportunidades que también hoy se están presentando. Eh, Como bien comentabas al inicio, en mi experiencia como magistrado de sala civil, en donde estuve los últimos 10 años, pues puedo afirmar que vi miles de expedientes, miles de conflictos, miles de litigios. Sin exagerar, puedo decirte que en un 70% de esos expedientes de cientos de fojas, ¿no? Y los anexos que son las pruebas periciales, los edictos, las publicaciones y lo que te imagines, en un 70% te puedo garantizar que se pudieron haber solucionado por la vía del diálogo, por la vía pacífica. ¿Cómo funciona la mediación? Y debo decirte, y aprovecho para enviar un caluroso saludo a las mediadoras, los mediadores, nuestros operativos, nuestros trabajadores sociales que tenemos en nuestros 20 centros de mediación repartidos en todo el Estado de México, que estamos abiertos y trabajando al 100% desde el 27 de julio en el Estado de México. La mediación está abierta al 100%. Tienes razón, muchos prefieren la mediación digital, la mediación en línea, pero no todos pueden. No es accesible para todos y menos en el Estado de México, en donde, sabes, tenemos algunas zonas rurales, algunas zonas económicamente desprotegidas, en donde pues tienen que ir. Sin embargo, nuestros mediadores y mediadoras han encontrado diversos caminos y a veces los invitamos a acudir a la oficina más cercana, ¿no? Y aunque no estén juntos, es decir, aunque no sea una mediación simultánea con las dos partes, hemos logrado hacer estas mediaciones, uno en nuestra oficina de Nezahualcóyotl, otro en nuestra oficina de Cuautitlán, y ahí están las partes a través del asesoramiento de una mediadora, de un mediador, llevando a cabo su diálogo. Así funciona, uno acude al centro de mediación, ya sea personalmente, telefónicamente o virtualmente, platica un poco el caso para saber si es mediable o no, porque recordemos que hay temas penales, sobre todo, que no son mediables, cuando hay violencia por medio también. Y el mediador lo que hace en una primera instancia es a través de un operativo, de un trabajador social, se hace una invitación a la otra parte, ¿no? Al mediado, al invitado para que vaya a dialogar. Es bien importante que la invitación generalmente la hace un trabajador social. No es un notificador, no es una notificación que es el Poder Judicial, que están no. Es un trabajador social que va al domicilio del invitado y le dice, mire, le traigo esta invitación del Poder Judicial a efecto de que su expareja, su ex compadre, su ex amigo, al que le debe, al que tiene algún conflicto, lo está invitando. Y generalmente uno dice, bueno, hay rechazo, dice, no, por lo que no quiero saber. Por eso es un trabajador social el que lleva la invitación, porque trata de persuadirlo, ¿no? De convencerlo, diciendo, nada pierde, vaya, escúchelo, ¿no? Antes de cualquier otra situación. Y es así como llevamos a cabo las mediaciones. El año pasado llegamos al número poquito arriba de 6,000 convenios, que acá lo importante, Elías, es que el convenio de mediación en sede judicial, como es el que nosotros hacemos, es una sentencia. Es una sentencia, con la única diferencia es que atrás de esta sentencia no hay 4 legajos de cientos de hojas, ¿no? Atrás de esta sentencia hay unas cuantas hojas, ¿no? Donde está la invitación, donde están los acuerdos y en donde está la firma de convenio, pero tiene el mismo valor jurídico que una sentencia, es decir, es cosa juzgada, ¿no? Y es ejecutable. Tu micrófono. Es muy importante que este convenio que se celebra cuando se llega a un acuerdo en un ejercicio de mediación tiene la misma calidad de una sentencia ejecutoriada, ¿no?
Totalmente, yo creo que es lo fundamental eso y la diferencia principal, que es lo que hace de la mediación algo tan potente, tan poderoso, es que es una sentencia que tú construyes. No es una sentencia que un señor, una señora muy respetables la van a construir dentro de la intimidad de su juzgado, ¿no? Es una sentencia que tú en una mesa con tu invitado y de la mano bajo la guía de un mediador o mediadora van a construir esa sentencia. Ahí llegan a los acuerdos y es esta sentencia que se construye entre las partes, por eso es autocompositivo, ¿no? Somos nosotros mismos quienes vamos a decidir quién va a tener la custodia de nuestro hijo, ¿no? En cuánto vamos a acordar la renta o el precio, cuándo me vas a regresar el bien, es decir, ahí se construye la sentencia. Y la gran maravilla es que es flexible, es decir, no estamos sometidos a la rigidez y al formalismo de un proceso judicial, en donde si no me contestas en 9 días, pierdes la ocasión para contestarme. Si no objetas una prueba en 3 días, pierdes la ocasión para poderla objetar. Es decir, esta rigidez, este formalismo no existe en la mediación. Es totalmente flexible. Si no llegamos a un acuerdo en la primera sesión, en la primera plática, no pasa nada. Nos vemos dentro de una semana o se lleva asincrónica. Me veo primero con la señora, luego con el señor. Ustedes decidan. Si no quieren estar juntos, no pasa nada. Lo importante es que se van construyendo los acuerdos de la mano de los interesados, porque al final del día no se trata de quién gana y quién pierde, ¿no? Porque generalmente siempre pierden los hijos o siempre pierden terceros. Acá se trata de cómo salir lo mejor librados de un conflicto, ¿no? Cómo salir en paz. Lo más cercano a la felicidad, no tengo duda, se llama paz. Oye, Sergio, derivado de una o dos inquietudes aquí de nuestro auditorio, bueno, entendemos que hay mediadores privados. De hecho, casi todos los notarios, una gran cantidad de notarios son mediadores privados. Los mediadores privados pueden cobrar, pueden tener un honorario legítimo, pero todas las, pregunto, toda la mediación que se hace en sede judicial, particularmente en este centro del que tú eres director, en otros de otros tribunales del país, es absolutamente gratuita, ¿no es así? Absolutamente, sí, qué bueno que lo preguntas, es muy importante este tema, es gratuito, no se cobra. Y sí quiero añadir algo a lo que comentabas hace rato, Elías, de que no es necesario llevar abogados. No es necesario llevar abogados, pero sí es recomendable. Es decir, no se trata de que el gremio de los abogados vea esto como algo, digamos, una competencia, ni mucho menos. Llevamos muchas mediaciones que son a través de comparecencia. Llegan las partes, ya platicaron entre ellos, ya platicaron las partes, van con el abogado, con los abogados asesorados y en una mesa se hace el convenio. Ahí en ese momento se hace el convenio, asesorados por los propios abogados, se hace el convenio que, te repito, es su sentencia. Se ahorraron meses de juicio. Y esto es algo que quiero también hacer notar, porque a veces los abogados, tú sabes que la prestación de los servicios jurídicos en nuestro país es muy amplia y de muy distintos rubros, niveles y categorías, digamos. La mediación es poco conocida por colegas abogados, sin embargo, es un gran método. ¿Por qué? Porque si bien es muy probable que se cobre menos por la solución del conflicto, si tú lo mides en tiempo, pues realmente la ganancia es muy importante para los abogados, porque quizás no vas a cobrar los 50,000 que ibas a cobrar en el asunto después de los 15 o 18 meses, y eso si todo sale bien, ¿no? Pero vas a cobrar 5,000 en 2 o 3 sesiones, como bien comentabas, en unas horas. Entonces, si le das valor a tu tiempo, si le das valor a tu tiempo como abogado, que es lo que más vale de los abogados nuestro tiempo, pues es mucho más eficiente, mucho más productivo, económicamente más rentable, una mediación que un largo juicio, en el Estado de México, la mediación privada hemos sido muy cuidadosos. Hay otras entidades como la Ciudad de México, por ejemplo, que tiene arriba de 500 mediadores privados. Jalisco también tiene una gran cantidad de mediadores privados y otros estados. En el Estado de México hemos sido cuidadosos muy recientemente, pero fue de las primeras actividades que desarrollé. Autorizamos, porque ya estaban certificados y capacitados, a 34 mediadores privados que son en sede notarial, es decir, son notarios, mediadores en sede notarial. Tengo la instrucción de Ricardo Sodi, presidente del tribunal,
de iniciar con un ambicioso programa de mediación privada para que aquellos profesionistas interesados en la materia se ajusten a nuestros requerimientos, a nuestra capacitación y puedan certificarse y autorizarse como mediadores privados del Estado de México. Es un programa que estamos por iniciar y que pues acá te damos la primicia, como siempre, a Foro Jurídico para que aquellos abogados interesados pues estén muy atentos de nuestra página. Gracias, Sergio. Quisiera hacer un comentario. Hace más o menos una década que empezamos en México con los primeros pasos para incorporar el sistema penal acusatorio a nuestra Constitución y que pues ya ahí vamos ya caminando con traspiés, con altas, con bajas, pero ahí vamos caminando. Recuerdo que quienes venían a capacitarnos de Chile, de Puerto Rico, de Colombia, de Italia, de Francia, la mayoría de la gente decía que el sistema penal acusatorio estaba diseñado para que únicamente el 10, 15 o 20% de los casos llegara a juicio, que todo lo demás tenía que salir por medios alternos de solución de conflictos, si no el sistema fallaba. Y si esto es parte de lo que nos ha faltado un poco, que hemos tenido muchos problemas con la implementación y ahora ya no implementación, sino ya la práctica del sistema penal acusatorio del que nos quejamos o se quejan muchos juristas y la población. Pero bueno, esta es una práctica mundial y yo recuerdo que estuvimos siguiéndote la semana pasada en que hubo un Congreso Nacional, Mundial, perdón, de mediación en el que tú participaste. Entonces, coméntanos un poco, porque esto no es un fenómeno de México o de ciertos países de la región, sino es un fenómeno mundial, ¿no es así? Sí, sí, qué bueno que lo comentas. Efectivamente, hace unos días apenas se llevó a cabo por año número 16, el 16º Congreso Mundial de Mediación, en donde por primera vez se hace en forma virtual por razones obvias. Hemos sido sede en el Estado de México y en otros estados de la República, en Sonora, por ejemplo. Hace unos años, incluso fue en África, fue en Senegal, en fin, hemos estado, y si hay algo que comentar al respecto, es que en todos los países y sobre todo en los países de la región, tenemos grandes similitudes en la forma de gestionar los conflictos y de la forma en que suceden los conflictos y cómo enfrentarlos. Entonces son experiencias muy valiosas porque además de que compartimos buenas prácticas, compartimos experiencias exitosas, pues nos damos cuenta del estado que guarda la mediación en el mundo y la justicia alternativa en general. Por ejemplo, hay muchos países de la región, Argentina es un gran ejemplo, en donde la mediación es un requisito procedimental. O sea, es obligado ir a mediar antes de pararte en un juzgado, tienes que haber ido con un mediador. Allá hay tantos mediadores privados como tiendas de conveniencia acá en México, ¿no? Hay muchos mediadores privados porque es un requisito de procedibilidad, es obligado. Y eso logró descongestionar los tribunales y los juzgados hasta en un 35%, ¿no? Ellos lo iniciaron mucho antes que nosotros, fue una decisión tajante, ¿no? Recordemos que la mediación llega a la región, a nuestros países, en esta vuelta a la democracia después de las dictaduras de los 90s, ¿no? Cuando llegan las grandes reformas en materia penal que bien referías, el cambio del inquisitivo al adversarial, y no hay nada para la justicia civil, nos dejan un poco de lado todos los esfuerzos, todas las recursos económicos y humanos se van hacia las reformas, hacia la agenda penal. En materia civil nos dejan sin mayor cosa, entonces ahí es cuando traen la mediación, que ya lleva varios años en Estados Unidos, nos dan la mediación para descongestionar los juzgados, ¿no? No para beneficiar a las personas, no para beneficiar a las familias necesariamente, para descongestionar a los juzgados. Entonces en la Argentina, que fue tanto para descongestionar que hacen obligatoria la mediación previa, y por 5 años, luego en el 2000 la renuevan, 2005 la renuevan, 2010 ya sacan su nueva ley, y es así. En la nueva ley, que seguramente al ratito comentaremos, que está ya en discusión en el Senado, la Ley General
de medios alternativos. Se estima también como procedente en el artículo quinto o sexto de la nueva ley, la mediación obligatoria en todos los juicios. Una vez, dice este artículo, una vez entablada la litis, se irán hasta por 30 días a sede de mediación en todos los juicios, en todo el país. Es como viene el proyecto, ¿eh? Vamos a ver si se aprueba. Creo que aquí hay un pequeño debate en relación con esta ley, que parece no está en las prioridades de la agenda legislativa hasta este momento, pero es que pretende un poco arrancarle esta materia a los presidentes de los tribunales del país y hacerlo un poco centralizado, porque creo que una de las propuestas polémicas en esta ley es que pretenden un control desde la Secretaría de Gobernación para autorizar a los mediadores. No sé si es correcto o cuál es la información que tú tienes al respecto. Sí, tienes información al día, estimado Elías. Es un tema polémico, ¿no? La nueva ley tiene, bueno, la ley es una ley general, ¿no? Es una ley general que está prevista desde 2017, con la reforma al 73 constitucional, febrero del 17, en donde se anticipa como una facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de medios alternativos de solución de controversias. Y es así como se presenta este proyecto por el grupo parlamentario de Morena. El senador Monreal lo presenta al Senado, y sí es polémico porque ataca en forma frontal, duro y a la cabeza, al federalismo, porque absorbe o asume el control de las autorizaciones para todos los mediadores privados por parte de una unidad de apoyo a la justicia que tiene su sede en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Lo cual, pues, por lo menos en apariencia, huele a intromisión entre poderes y además del problema del federalismo, ¿no? Pero bueno, eso es como está hoy en día. Ya hay un senador, el senador Menchaca, también de Morena, que ofreció un parlamento abierto para escuchar las críticas. Tenemos una unión entre los centros de justicia alternativa de todo el país, actualmente muy bien coordinada por Nuevo León, en donde llevaremos nuestros puntos de vista, nuestras reflexiones a la sede del Senado para buscar que se reconsideren algunas de las cuestiones de la nueva ley. Sergio, tenemos aquí una pregunta que me llama la atención y creo que te dará pauta para que insistas un poco más sobre la importancia de la justicia restaurativa. Nos dice Eliseo Pérez que si la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, una mediación pudiera ser un ejercicio de ceder la aplicación exacta del derecho que le corresponde a cada una de las partes, porque puedes no llegar al tema justo. Entonces dice que si esto no es pérdida de tiempo o apartarse o evitar que se aplique la justicia en estricto sentido. Creo que... Sí, sí. Ay. Se está pausando, pero no sé si yo me estoy pausando también. Bueno, no sé si me están escuchando porque yo veo a Elías pausado. Si alguien me comenta en el chat. Bueno, sí me están escuchando. Bueno. Sí, ya regresaste. Muy bien. Regreso. Mira, yo creo que la pregunta que nos hacen, la estaba viendo, me parece extraordinaria porque es un tema, pues es un tema filosófico, ¿no? Lo que nos está hablando acá nos está dando una definición de justicia, pues que todos conocemos, ¿no? Que hay quien se la dedica a Ulpiano, a Justiniano, a Aristóteles, pero bueno, acá lo importante es que sí, entramos a un tema filosófico, ¿no? Dice, si la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Eso es algo que queremos entender como justicia, ¿no? Eso es algo que alguien nos dijo que esa era una justicia, ¿no? Justicia distributiva, quizá. ¿Por qué? Porque ¿quién va a decir qué es lo que le corresponde a cada uno y quién se lo va a dar, ¿no? Son las dos grandes preguntas. Yo creo que justicia, verdad y Dios son los tres conceptos más
discutidos en la historia de la filosofía de nuestro mundo, ¿no? Los tres conceptos, por eso son conceptos llenos de apellidos, porque nadie se pone de acuerdo. Por eso hablamos de justicia distributiva, de justicia adjudicativa, de justicia alternativa, de justicia retributiva, de justicia restaurativa. Podemos hablar de muchos tipos de justicia. Por eso hablamos también de verdad material, de verdad histórica, de verdad jurídica, de verdad formal. Y por eso hablamos también de tantos tipos de religión, porque al final todos somos ateos respecto de la religión del otro, ¿no? Entonces, acá cuando dice, es ceder la aplicación del derecho, pues mira, yo lo que puedo decir es que la Constitución lo que nos dice es que el Estado garantizará el acceso a la justicia. Yo no veo que la Constitución diga el Estado garantizará el acceso a la jurisdicción. Dice la justicia. Y los medios alternativos somos unos medios de acceso a la justicia. Es más, en la mayoría de los casos, como lo hemos dicho, es el medio no alternativo, adecuado, apropiado de acceder a la justicia. Porque si nos ponemos serios y convenimos en algo, el acceso a la justicia ni es general ni es fácil. Y la justicia y la jurisdicción tampoco, como lo hemos visto, es gratuita. Entonces, es importante decir las cosas, decirlas claras y decirlas de frente para que se entienda la importancia, la relevancia de tener acceso real a estos medios alternativos en donde tú vas a construir la solución si quieres, porque es voluntario. Nadie va a obligarnos a llegar a un convenio. Nos pueden obligar a sentarnos a la mesa, que es lo que se va a decir. Nos pueden obligar a sentarnos a la mesa. A ver, siéntense en la mesa y, es más, hay jueces, en el Estado de México hay un grupo importantísimo de juezas, sobre todo en materia familiar, en donde dentro del proceso familiar dicen y las partes deberán acudir no a una, no a dos, a 3 sesiones de justicia restaurativa, en donde van a platicar en sede de mediación sobre sus problemas y regresan acá después de que hayan participado en esas 3 sesiones. Cuestionable, si quieren, ¿no? Pero pasa y sucede y se arreglan los casos muchas veces que lo que faltaba era eso, lo que faltaba era el diálogo, porque convendrán conmigo que detrás de cada conflicto hay un problema de comunicación. Detrás de cada conflicto siempre subyace un problema propio de la naturaleza humana. No siempre está el rencor, la envidia, el miedo, tantas otras cosas que conocemos. Oye, nos están preguntando también aquí en nuestro auditorio que en el caso de que se llegue a un convenio de mediación, se sanciona, se firma y posteriormente una de las partes incumple con ese convenio. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento para poder impugnar o hacer que se cumpla ese convenio de mediación? Sí, claro. Bueno, como hemos comentado, estoy viendo acá algunos de los comentarios y los saludos, y bueno, saludo con mucho aprecio a quienes acá se expresan tan favorablemente. Sí, como comentábamos, es una sentencia, es cosa juzgada, es decir, es ejecutable. Si convenimos a través de un convenio en sede de mediación que la nueva renta, que de esto va a haber muchos convenios post-COVID, ¿no? De estos incumplimientos de cláusulas contractuales derivados de la pandemia, ¿no? Si llegamos a un convenio a través del cual acordamos que por los siguientes meses, digamos hasta diciembre, el monto del arrendamiento en lugar de ser 5,000 serán 3,000 pesos, y yo incumplo, bueno, pues es lo mismo que hubiera incumplido una sentencia que la sentencia resolvió que la renta iba a ser de 3,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es ejecutable. Ese convenio es ejecutable. Yo voy ante un juez a ejecutar mi convenio como que si fuera a ejecutar una sentencia. O sea, tiene los mismos efectos, ¿no? Por ahí decía alguien que pueden ser contra legem. No, los convenios no pueden ser contrarios a la ley. No pueden ser contrarios a la ley. Por eso existe el mecanismo en donde el mediador, una vez que lleva a cabo el convenio, pasa con una instancia que es una dirección regional, en donde se supervisa, se verifica que esté de acuerdo a la legalidad
Es decir, no hay convenios contra el EGEM, porque recordemos que estamos hablando de mediación en sede jurisdiccional, o sea, en sede judicial, ¿no? Somos una parte del Poder Judicial del Estado, ¿no? No es una instancia distinta. Sé que hacen convenios también en el DIF, sé que hacen convenios también en algunas instancias sociales, en algunos municipios, pero acá estamos hablando de mediación en sede judicial, ¿no? Que es distinta, ¿no? Que es distinta a los otros tipos de convenio. Hay convenios que se hacen en instancias de familia, ¿no? Como comentaba en DIF municipales, ¿no? Han querido hacer ejecutables esos convenios ante nosotros. Bueno, pues no es así, no es así. Es la importancia de la mediación en sede judicial. Antes de hacerte una pregunta aquí del auditorio, quisiera pues comentarte, lo estás viendo, pero aquí yo también en Facebook y en WhatsApp tengo pues un gran número de felicitaciones por tu brillante participación, la maestra Rosaura, mucha gente de nuestros amigos de este extraordinario grupo que es el Colegio de Bohemios al que perteneces también. Quiero decirles que nuestro invitado es muy buen cantante también, así es que pero bueno, gracias. Nuestro querido amigo, el notario Cermeño, que también es mediador, te manda felicitar. En fin, hay muchos amigos. Muy interesante, nos pregunta aquí una persona del auditorio si en temas, por ejemplo, de públicos como uso de suelo, como temas ambientales, ¿cabe la mediación o qué experiencia o qué nos puedes comentar al respecto? Sí, es buena pregunta. Sí cabe la mediación. La mediación, como lo dice el artículo 17 constitucional, es un derecho de todos. Se constitucionalizó desde 2008 y con distintas reformas hasta la última de 2017, que dice más o menos textual el añadido en 2007 al artículo 17, las autoridades privilegiarán textual la solución del conflicto ante mecanismos procedimentales, ¿no? Dice las autoridades, o sea, todos. Si hay mediación en sede administrativa, los tribunales antes contenciosos, ahora de justicia administrativa, varios de ellos, por lo menos en el Estado de México, tienen un área de mediación en donde pueden hacer la mediación dentro de este tribunal administrativo. Me parece que en materia agraria también hay tribunales, también hay un área de mediación. Sí es mediable. Nosotros, por ejemplo, mediamos, además de las materias civil, mercantil, familiar, que son, digamos, el 90%, llevamos las mediaciones a raíz de la reforma también con la ley, esa es Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, ¿no? Que es del 2014, en donde se lleva a cabo la mediación en materia penal, pero también llevamos muchas mediaciones vecinales, fíjate, muchas mediaciones vecinales en donde en forma muy oportuna, que es algo también de las maravillas de la mediación, que acá estamos haciendo una prevención importantísima, ¿no? Porque si tenemos el problema que estoy hasta el copete de mi vecino porque el maldito de su mascota va y hace sus necesidades enfrente de mi puerta todas las mañanas, entonces ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones que parecen a veces tan sencillas, si no se resuelven a tiempo, Elías, a veces terminan en tragedias. Entonces, llevamos muchos convenios de mutuo respeto, por ejemplo, de mutuo respeto en donde llegan con nosotros la señora, el señor, con este problema que parece menor, esas pequeñas causas que antes no tenían cabida en ningún lado, ninguna autoridad les hacía caso, ¿no? Esas pequeñas causas van a mediación, se hace la invitación, se hace el diálogo y se hace un convenio de mutuo respeto, ¿no? Esto es, digamos, muchas veces mucho más significativo para la gente tener su convenio en donde se estableció un mutuo respeto entre los dos y se logró el diálogo y salen con un apretón de manos, ¿no? Y se aceptan, hay perdón, hay responsabilidad, que es lo que nos cuesta a veces tanto trabajo, responsabilizarnos, ¿no? Del error, de lo que hicimos mal, y entonces se acabó el conflicto. Se acabó el conflicto, ¿no? De esas mediaciones vecinales tenemos un número importante, sobre todo en algunas zonas del estado que se da mucho esta situación.
Aquí hay una pregunta un poquito difícil. Yo no sé si va dirigida al director del centro de mediación o al magistrado. Entonces, si en un divorcio en el que se acuerda que un inmueble queda a nombre de uno de las partes, una de las partes, y el otro no concurre a la firma de la escritura, acuerdo que se hizo mediante una mediación, ¿quién firma en rebeldía pues esta escritura? No sé si queda clara la pregunta. Sí, bueno, casi importante decir que por lo menos hasta hoy, ¿no? Porque yo creo que las cosas van a cambiar. En mediación, por lo menos en el Centro de Justicia Alternativa del Estado de México, no hay divorcios, o sea, no podemos divorciarlos, ¿no? No podemos divorciarlos. Entonces, digamos, esto se gestiona ante un juez familiar, ¿no? Los divorcios se gestionan ante un juez familiar. Ya sabemos también que ya hay divorcios en sede notarial bajo algunas circunstancias, ¿no? Cuando no hay hijos y cuando es de mutuo acuerdo. Entonces, en este caso, el divorcio, y si del divorcio derivó este convenio, ¿no? En el que la señora o el señor iban a mantener la casa a su nombre, y se firmó el convenio en sede judicial, pues será el juez, ¿no? En su caso, quien lleve a cabo por la ausencia de una de las partes del juicio familiar. Nosotros no llevamos divorcios, ni pudiéramos tampoco sustituir a uno de los mediados para firmar una escritura, ¿no? Eso no es algo que esté dentro de las atribuciones de un mediador o de un centro de justicia alternativa. O sea, no es el caso. Respecto de algún problema de alimentos entre divorciantes, ¿se puede ir a mediación? Tú decías que no, que eso tiene que ir ya a una sede de juzgado familiar, no en materia Bueno, de no, mediación. no. O sea, si es materia de mediación, las pensiones de alimentos son materia de mediación, por supuesto, ¿no? Eso es muy común. También es muy común, Elías, la custodia de los menores, ¿no? Son los temas comunes, digamos, ¿no? Que se arreglan en mediación y que, como te decía, muchas veces los mismos jueces familiares, le sugieren a las partes que vayan a mediación a solucionar el tema, para que sean sede de mediación en donde se lleve a cabo estas circunstancias. Hoy veíamos en las noticias una importante respecto que cuando existe concubinato, ¿no? Las concubinas podían reclamar también pensiones alimenticias, no obstante que el concubinario estuviera casado, ¿no? En otro régimen. Digo, son cosas importantes. Hoy sale en las noticias como una resolución de la primera sala de la Suprema Corte, por cierto, con 2 votos en contra, en donde bueno, son los casos que se siguen actualizando, es decir, no está nada escrito. Pues eso es lo que la mediación nos permite, ¿no? Adelantarnos incluso a esos casos, porque si en un concubinato se decide que va a haber pensión, que el concubinario se va a hacer cargo de la educación del hijo, del menor, se podía lograr en sede de mediación, por supuesto. Bien, Sí. hay un tema un poquito, bueno, yo te quería preguntar tu punto de vista. Ya comentaste a partir de esta experiencia del Congreso Mundial de Mediación y de las experiencias que hay en otros países del mundo que antes de entrar a un juicio necesariamente por ley tienes que entrar a una instancia de mediación, agotarla. Nosotros tenemos también pues algunos sectores aquí en el país donde para temas de seguros, en fin, tienes que pasar a una instancia primero de conciliación para que pueda después dar cabida a una demanda. Ha sido un tema polémico. En este momento que tú ya has hablado de esta ley general de medios alternos que está el proyecto en el Senado, que tenemos la necesidad frente a la nueva normalidad, a la pandemia, de priorizar la justicia restaurativa, todos estos tipos de medidas, ¿sería aconsejable, en tu opinión, que se pudiera generalizar para que haya una instancia de mediación previa para que
proceda una demanda civil, mercantil, familiar? Es una pregunta un tema que no es nuevo. Bueno, sí, mira, yo creo que es importante primero recordar que ya tenemos la obligación como instancia previa obligada en materia laboral, por ejemplo, ¿no? A raíz de la reforma del 123, es la conciliación laboral, ya es un requisito de procedibilidad para un juicio, ya en sede judicial laboral, ¿no? Como sabes, en octubre inician los primeros estados, el Estado de México es uno de ellos, en donde iniciamos con la justicia laboral en sede judicial, y ahí sí existe el requisito previo obligado de la conciliación para poder ir a juicio. ¿Por qué no en otras instancias? ¿No? ¿Por qué no? O sea, ¿qué es más importante la justicia laboral que la justicia familiar? ¿En dónde está el balance? Por eso yo sí soy amigo de la mediación previa, siempre y cuando se haga en forma ordenada y cuidadosa. ¿Qué pasó en Perú? En Perú lo hicieron. Ellos intentaron a principios de siglo, en 2006 me parece, y incorporaron también como requisito de procedibilidad la mediación. Lo que pasó es que colapsaron el sistema. Lo colapsaron porque, pues, lo que hicieron fue burocratizar, ¿no? Lo que hicieron fue hacer una etapa procesal, ¿no? Una nueva etapa procesal en donde, pues, todo se tenía que meter al filtro, y sí, efectivamente, llegaban menos juicios, pero porque todos estaban atascados en la mediación. Entonces, una sesión de mediación, pues te la mandaban dentro de 3 meses, y eso no solucionó nada. Al contrario, ¿no? Lo problematizó. Tan fue así que regresaron al sistema anterior, quitaron el requisito de procedibilidad. Por eso hay que hacerlo bien. Te aviso que el día de hoy, se llevó a cabo una sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en donde acudí como invitado, porque al no ejercer funciones jurisdiccionales, pues no voy al Pleno, pero fui como invitado, porque trabajamos en una reforma en materia familiar, que ya le veníamos trabajando desde abril, ¿no? Desde abril, que fue el primer pleno virtual que hicimos ya con la pandemia, en donde se decidió, mucho antes que el proyecto de ley, la mediación previa en materia familiar. Esa iniciativa, no me toca a mí, por supuesto, comentarlo, lo comentará el presidente Ricardo Zúñiga en su momento. Con esa iniciativa inauguramos una facultad que tiene el Pleno del Tribunal, la facultad de iniciativa, de reforma de leyes, y con esa la inauguramos. Qué bueno que sea en materia de mediación, por lo cual es una gran noticia para la mediación, no solamente en el Estado, sino en el país. Fíjate que estoy viendo también una buena cantidad de preguntas acá en la sección de preguntas, en donde nos preguntan si los notarios certificados, que dice, como mediadores privados, llevaron un curso previo o solo por ser notarios se les dio autorización. No, claro que llevaron un curso, una certificación del curso. Primero hicieron un curso con nosotros, ellos tomaron otro curso que fue avalado también por la Escuela Judicial del Estado de México, hicieron un examen para certificarse, se certificaron como mediadores y después llevaron a cabo otro proceso para tener la autorización, que ya es, digamos, el papelito, ¿no? Que ya van a poder ellos colocar. Claro que eso ya despertó muchas interés, ¿no? De otros gremios, y bienvenidos, ¿no? La idea es tener a mayor número de mediadores privados, porque eso nos va a ayudar mucho. Va a ayudar mucho a la industria, va a ayudar mucho a la economía del Estado, va a ayudar mucho a desahogar también juicios por esa vía. Por supuesto que eso no va a ser gratuito, ¿no? No va a ser gratuito. Ya tendrán sus aranceles los notarios, como lo hacen los árbitros, ¿no? Como lo hacen los árbitros, que es otro medio alternativo, otro mecanismo alternativo de solución de controversia, el arbitral, ¿no? Como lo hacen los árbitros. Entonces, a la mediación sede notarial, pues irá quien lo pueda y lo quiera pagar, ¿no? No es obligado, pero puede ser una buena opción. Oye, Sergio, estamos llegando a la recta final ya de este programa, que ha sido muy, muy interesante, muy rico con tus comentarios, pero yo quisiera conocer tu opinión de un tema polémico que, bueno, a propósito de la mediación online que ustedes practican, que han priorizado, que tienen muchos casos de éxito
antes y en la pandemia, y seguramente seguirán teniendo, como es el tema del cuestionamiento, si está bien regulado o no está bien regulado en general todos estos medios remotos, además de la mediación online. Y lo comento con dos antecedentes. El primero ya, digamos, antiguo, más o menos del 2005, 2006, que un tribunal en España, en otras circunstancias, en otras condiciones, declaró que unas diligencias judiciales hechas vía remota eran nulas. Hay ese antecedente. Nada más estuvo en las redes hace meses. No tengo mayor información, pero ese es un antecedente. Pero el otro que es muy reciente es que el día de ayer trascendió en los medios y hoy se le dio continuidad a esta noticia, que la Sala Constitucional recién creada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tenía poquitos casos, pero uno de ellos era precisamente una impugnación de inconstitucionalidad de gente de un partido político del Congreso de la Ciudad de México, porque se había aprobado una ley en comisiones primero y después formalmente vía remota, y que no existía el sustento jurídico suficiente para poder estar haciendo este tipo de ejercicios vía remota. Yo he platicado con algunos magistrados en la Ciudad de México y ya hay un debate en que dicen, no, pues todas estas diligencias al final, si no las impugnan, vía amparo, en fin, pueden tener problemas de legitimidad. No sé qué piensas tú, me parece que en el Estado de México tienen un poco resuelto el tema de la legislación. La semana pasada tuvimos aquí de invitado al doctor Jesús Alén Alemán, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y él nos decía que si era necesario promover algunas leyes para que no se pudieran caer algunas de estas prácticas que ahora pues nos están brotando por todos lados, los juicios en línea, la firma electrónica, en fin. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Sí, gracias, Elías. Bueno, creo que es un tema de lo más relevante. Durante la pandemia muchos nos preguntábamos eso, decíamos, bueno, quizá aquí tú sabes que tuvimos miles de juicios durante la pandemia en el tribunal, muchísimas sentencias dictadas en todas las materias, y era una preocupación, decíamos, bueno, ¿no será que aquellos representantes jurídicos que no fueron favorecidos con las sentencias se estarán haciendo así los bigotes, preparando sus juicios de nulidad, ¿no?, en contra de esas sentencias por la ausencia de un debido proceso, de un proceso legal? No ha pasado, sí está todavía en manos de la justicia federal. Habrá que ver precedentes, habrá que ir formando los precedentes. Por lo pronto, las buenas noticias es que las expresiones públicas que ha habido, no solamente del Poder Judicial, sino también incluso del Legislativo, en donde ya elaboró un decreto en el que invitaba a continuar con los esfuerzos para la justicia digital, para la justicia en línea. Eso nos permite avisorar un escenario favorable, Siempre habrá interpretaciones. Tú sabes que hoy, y lo digo responsablemente, me hago responsable de lo que voy a decir, hoy muchas veces el uso alternativo se le da en el derecho en sede jurisdiccional. Hay un uso alternativo del derecho en sede jurisdiccional, porque hay poca predictibilidad respecto de algunas de circunstancias tan claras como esta, ¿no? Porque con gran facilidad se ocupa la vara ponderadora, y habrá que observar en este caso las distintas instancias jurisdiccionales. Afortunadamente, la máxima instancia del país está trabajando en línea, está trabajando hace mucho tiempo en línea también. Por lo pronto, siento que habrá certeza y seguridad jurídica en los esfuerzos que se están haciendo en la justicia digital. Todos tenemos que estar conscientes de que es una realidad que nos obliga a incorporarnos en materia de mediación, que es de lo que yo vengo a hablar. Finalmente, también había muchos mitos, ¿no? Se decía que la mediación tiene que ser presencial. ¿Por qué? Pues por la percepción que va a tener el mediador del lenguaje corporal, de la seguridad,
Y bueno, se han caído todos esos mitos porque hoy ya hay certificaciones de ODRs, del Online Dispute Resolutions, en donde te certifican y aprendes a manejar tu ámbito espacial a través de la pantalla, aprendes a ver a las personas, aprendes a leer sus miradas, sus gestos, y finalmente se ha logrado. Si están ahí sentados es porque quieren mediar, porque quieren llegar a una solución. Otro problema es la brecha tecnológica y la desigualdad que eso trae incluido. Muy bien, Sergio, pues hemos llegado a la parte final del programa. No me queda más que agradecerte tu participación brillante. Hemos aprendido mucho y bueno, pues no cabe duda que el camino hoy para que evitemos que siga habiendo tsunamis en los tribunales de todo el país con esta nueva avalancha de viejas promociones guardadas 4 meses y de nuevas demandas y de personal en guardia y en fin, todos estos problemas que estamos teniendo, horarios alternos, en fin, pues parece que la solución es la justicia restaurativa, particularmente la mediación. No sé si quieras una reflexión final muy breve para despedir el programa. Bueno, pues brevemente creo que hoy estamos en una situación que si se pudiera definir en una sola palabra sería la que ocupan los GPS. Yo diría que hoy estamos recalculando nuestro destino, recalculando nuestra posición en el mapa, recalculando qué queremos, a dónde vamos y cómo lograrlo. Por último, te digo que todos tenemos muy claro que las leyes se hacen en los parlamentos, que el derecho se construye en los tribunales, en las sentencias, pero hoy más que nunca veo con claridad también que la justicia cercana, la justicia que aproxima, que acerca y que genera paz, se logra en una mesa de diálogo, en un ambiente de paz y de cordialidad. Muchas gracias por la oportunidad de transmitirme, de dirigirme a tu cada vez más amplio auditorio de Foro Jurídico. Quiero también felicitar a Janet Huerta por este extraordinario programa que tiene los miércoles de abogado digital. Ayer estuvo fenomenal, ¿no? Todos aprendemos mucho de lo que es el compliance, ¿no? Y bueno, y vienen programas que hay que estar pendientes porque el que no está hoy en la senda digital, pues cada vez se va a hacer menos abogado. Yo creo que si hubiera estado Couture en estos días, hubiera puesto como el 11º mandamiento de los abogados. Claro, pues muchas gracias, Sergio, una vez más. Te deseamos el mayor de los éxitos al frente de esta encomienda reciente que tienes como director general del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa en el Estado de México. Y agradezco a las más de 130 personas que estuvieron y que están conectadas con nosotros, también en Facebook Live. Y quiero finalmente decirles que ya tenemos a disposición de todos ustedes nuestra versión digital de Foro Jurídico de este mes de septiembre. La pueden de manera gratuita bajar señalando el www.forojurídico.mx. Y hoy tenemos como artículo central en la revista de este mes un importante análisis de estas iniciativas que son respecto a la reforma al sistema de justicia que viene. Hay un artículo muy interesante que se los recomiendo, cómo será la vida cuando llegue la vacuna contra el coronavirus y bueno, precisamente por qué es indispensable priorizar la justicia restaurativa en la nueva normalidad. Pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias Sergio, gracias a todos que nos acompañaron, a todos nuestros queridos amigos del grupo del Colegio de Bohemios, gracias por haberse conectado. Y me despido de ustedes, su amigo Elías Huerta. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en una edición más de nuestra conferencia, de nuestra entrevista de Foro Jurídico. Buenas noches y que descansen.